Delgado 1991 lo que nos quiere decir con este mensaje es que es fundamental tener un método de enseñanza para poder transmitir un buen mensaje hacia los alumnos, ¿sí? Que haya una buena comunicación entre el profesor, la tarea y el alumno. Bueno, en la técnica de enseñanza encontramos tres ramas que son las fundamentales, que es el método de enseñanza como técnica de enseñanza, el método como estilo de enseñanza y el método como estrategia de la práctica. Bueno, lo que busca el método como técnica de enseñanza es la forma correcta de actuar del profesor en la clase, ¿sí? Lo que busca el método como estilo de enseñanza es la actitud que adapte el profesor en la clase. Y por último, que es la que tiene un poco más de impacto, es la forma de presentar la actividad en la práctica, que estamos hablando del método de estrategia. Rápidamente voy a pasar por la estrategia de práctica global, ¿sí? Que es una rama de la estrategia de práctica. En la estrategia de práctica global, encontramos tres subramas, que sería la práctica analítica, la práctica pura, la práctica secuencial y la práctica analítica progresiva. Esas tres son métodos de entrenamiento ya en el área deportiva, ¿no? Bueno, también les voy a hablar sobre la técnica y estilos de enseñanza en entrenamiento físico en primaria. A ver, básicamente este estilo de enseñanza sigue un patrón clásico, que es el profesor emite, el alumno hace el trabajo. Básicamente es eso, no tiene muchas variantes, es algo clásico y es el que más se utiliza en muchas áreas deportivas, ¿no? Bueno, en los métodos de entrenamiento, yo los organicé en dos áreas. ¿Por qué? Porque una área habla más de métodos de entrenamientos, digámoslo así, un poco más técnicos, y el otro un poco más prácticos. Entonces, en este momento les voy a hablar de los técnicos, ¿sí? Está el método de entrenamiento como técnica de enseñanza, el método como estilo de enseñanza, el método como estrategia en la práctica, métodos de ejecución y perfeccionamiento, métodos de sensoperceptuales, métodos visuales y directos, métodos auditivos, métodos proprioceptivos, métodos verbales, métodos de ejecución en el proceso de aprendizaje, métodos del todo global o sintético, método de las partes fraccionadas y analíticas, método competitivo y método para detectar y rectificar los errores en la práctica. Esos son los que yo nombré como métodos de enseñanza técnicos, porque hablan más que todo de esas partes en donde uno tiene que organizar y mejorar todo lo que tiene que ver. Ahora les voy a hablar de los métodos de entrenamiento del área, que, o sea, yo los separé de esta manera para yo no enredarme y como para explicarlo de otra manera, de una mejor manera, perdón. Bueno, en ese orden de ideas encontramos el método continuo extensivo, el método continuo extensivo o carrera continua rápida, método continuo, variable, método de Farley, método fraccionados o pasados, método interválico y método de repeticiones, método de entrenamiento modelado y la planificación. Eh, ¿Cuál utilizaría yo? A ver, en el método, digámoslo, técnico, yo utilizaría el método técnico de enseñanza. ¿Por qué? Porque yo pienso que después de que haya una buena técnica y que uno pueda transmitir el mensaje bien, se va a lograr un buen resultado.
Y en el método que es un poco más práctico, yo utilizaría el método continuo intensivo o carrera continua rápida. ¿Por qué? Porque se trabaja el VO2 más, y aparte de eso, yo siempre he pensado que, mejor dicho, la base de un buen deportista es tener una buena resistencia. Entonces, básicamente, yo trabajaría estos dos métodos en mis deportistas.